Atención a personas autistas y urgencias sanitarias. En esta píldora vamos a hablar de autismo y urgencias sanitarias. Vamos a describir cuáles son las principales dificultades que pueden presentar las personas con autismo en estos espacios y qué pautas de intervención podemos poner en marcha para que su experiencia sea lo mejor posible. El acceso a los entornos sanitarios para muchas personas con autismo es algo bastante complicado. ¿Por qué? Pues porque no existe política de atención a personas con trastorno del espectro del autismo, porque aún existe un gran desconocimiento del profesional y de los profesionales de la salud sobre los trastornos del espectro autista, porque además las personas con autismo sufren algunos riesgos, como son que sean incomprendidos, que sus necesidades sean malinterpretadas, que se les den diagnósticos erróneos porque no son capaces de comunicarnos realmente lo que les ocurre. Además, en muchas ocasiones, el personal sanitario puede llegar a conocer el extremo más afectado de lo que es el autismo, las personas con más necesidades de apoyo. Pero en muchas ocasiones las personas con menos necesidades de apoyo, síndrome de Asperger, pasan por ser un trastorno invisible, un diagnóstico, una discapacidad invisible, y es muy difícil en ocasiones detectar que esa persona tiene un diagnóstico, tiene un trastorno y por lo tanto actuar en función a esa discapacidad. Además, hay muchas ocasiones que las familias, incluso las propias personas con autismo, no nos comunican su diagnóstico. Todo esto lo que hace es dificultar el que podamos llegar de la mejor de las maneras posibles a estas personas. Y además, en muchas ocasiones encontramos una dificultad de solapamiento de diagnóstico. ¿Cómo serían los entornos sanitarios amigables para las personas con autismo? Pues serían entornos que se basan en el conocimiento de los profesionales que los atienden y en nuestra capacidad de ayudarles a explicarse. Las personas con autismo requieren y merecen especial comprensión de sus dificultades y ética, legal y moralmente debemos ofrecer las mejores prácticas disponibles a nuestras manos. ¿Qué dificultades encontramos en los servicios de urgencia sanitaria? En muchas ocasiones hay una sobresaturación de las demandas en el servicio y hay una necesidad de atención rápida y con el mismo nivel de calidad y eficacia a todos los pacientes. Hay veces que los tiempos de espera son infinitos, son muy largos, hay una gran sobreestimulación sensorial, hay un escaso conocimiento de las características particulares de las personas con autismo y de cómo pueden atenderlo de la mejor manera posible. Además, hay ausencia de profesionales de referencia o de gestores de casos. El personal que atiende a las personas con autismo es muy variable a lo largo de todo el proceso de asistencia sanitaria por el que pasa la persona. Hay dificultad para implementar medidas que hagan el entorno más amigable, como por ejemplo la ausencia de batas blancas, de guantes, siempre que sea necesario y que se pueda. Hay una utilización de un instrumental y de unos aparatos que son desconocidos y muy novedosos para la persona con autismo. Hay dificultad a la hora de que el personal sanitario pueda invertir tiempo en la persona con autismo para calmarla, para que la exploración o la administración de un tratamiento se lleve de la mejor manera posible. Además, todo este tipo de contextos llevan a que la persona con autismo viva situaciones que generan mucha confusión y ansiedad, porque hay muchas veces que tienen que permanecer durante mucho tiempo en diferentes estancias, ¿no? O hospitalarias. Además, hay ausencia de guías o pautas específicas de atención sanitaria a pacientes con problemas de acceso al sistema sanitario. Y en muchas ocasiones la rigidez en los protocolos, los procedimientos, los materiales y los procesos médicos no ayudan tampoco a que se adapte esa forma de intervenir a las necesidades y características de las personas con autismo. Lo más común o las claves básicas de la urgencia sanitaria es que las personas con autismo acudan a estos dispositivos porque sufran algún tipo de accidente, por envenenamiento, por enfermedades agudas. Probablemente la persona con autismo llegue a estos dispositivos muy alterados y a la defensiva. Sea necesario que un familiar o un tutor interprete y acompañe a la persona con autismo. Es fundamental buscar un lugar tranquilo y solitario. Básico, nunca dejarlo solo o inatendido. Evitar el contacto físico o que si hay que tener un contacto físico con la persona sea el justo y necesario. Utilizar un lenguaje sencillo, claro y un tono de voz bajo. Hay que cuidar también el contacto ocular porque puede resultar intimidatorio para la persona y sobre todo respetar la confidencialidad. Algunas pautas de intervención dependiendo del momento en el que se encuentre la persona. Cuando la persona necesita
que se la traslade en ambulancia, una unidad móvil al hospital, al realizar la llamada al servicio sanitario es importante que se diga que se va a tratar a una persona con autismo. Siempre que sea posible, a la hora de trasladar al paciente, utilizar únicamente señales luminosas o disminuir la intensidad de las señales sonoras. Si el paciente manifiesta mucha ansiedad, es importante que valoremos la posibilidad del uso de algún tipo de sedación. Eliminar, en la medida de lo posible, el uso de batas, de vestuario médico o mascarillas. Siempre que la urgencia lo permita, es importante posibilitar que el paciente realice el traslado en la posición que le resulte más cómodo, por ejemplo, sentado o tendido. Mantener ordenados y ocultos los objetos brillantes y o aparataje médico especialmente llamativo, y siempre que sea posible facilitar la presencia de una persona que acompañe y que sea de referencia para la persona con autismo. En el momento en el que la persona llega al hospital, probablemente se vaya a encontrar con el personal de seguridad o con un celador o celadora. Es importante en este sentido que los acompañantes ofrezcan toda la información necesaria sobre la persona y el tipo de urgencia, ¿vale? Que facilite toda la información que pueda. Este personal que acoge es importante también que pregunte cómo se comunica la persona, si tiene algún tipo de limitación en el lenguaje, sobre todo para dirigirse a la persona de la manera más adecuada y haciéndolo con un lenguaje claro y sencillo que facilite la comprensión por parte de la persona autista. Es importante también que las personas que traten a las personas con autismo lo traten según su edad cronológica y no lo infantilicen. Hay que facilitar su acceso, pues por ejemplo, apertura de barreras, eliminando otro obstáculo que pueda encontrarse por el camino, indicar de manera sencilla hacia dónde debe dirigirse, y lo ideal sería habilitar un espacio donde apenas haya estímulo y poco ruido para las esperas. En la fase del triaje, si puedes, sería interesante que se derivara a la persona a un lugar tranquilo y que se trate de agilizar la visita. A las personas con autismo les cuesta más las esperas y los lugares muy transitados, con grandes estímulos o con mucho ruido. Pregunta cómo se comunica y si tiene algunas limitaciones con el lenguaje. Háblale de manera clara y sencilla para facilitar su comprensión. Es fundamental abordar desde la zona de triaje aspectos como la duración o la necesidad de un mayor tiempo en la intervención que pueda necesitar esta persona. Los y las profesionales del triaje tendrán en cuenta el tiempo y el esfuerzo que van a requerir el paciente o la paciente con autismo para derivar otros pacientes a otros profesionales médicos. Si puedes, simplifica el personal que lo atenderá. Ese paciente, ya que puede necesitar más tiempo que el resto de la gente para la realización de algún tipo de prueba. Cuando llegue el momento de la valoración y la exploración de la persona con autismo, es importante antes de la valoración preguntar cómo se comunica, si usa algún dispositivo, si lo lleva consigo, cómo responde ante las personas extrañas, si tiene problemas sensoriales, qué les ayuda, qué les calma, etcétera. Hay que facilitar al acompañante que entre con la persona con autismo y esté también presente durante la exploración y la valoración. Durante la valoración hay que dar tiempo para que la persona reaccione y a todos los momentos que vayan a darse en esta etapa. Evita preguntas complejas, haz descansos entre prueba y prueba, permite que sujete o examine el equipo con el que se va a trabajar con él e intenta que intervenga el mínimo personal posible. En el momento de la observación y la evolución, sabemos que es un periodo de espera en el que muchas veces puede durar incluso hasta 48 horas. Al tratarse de un entorno extraño e impredecible para las personas con autismo, es aconsejable que se reduzca al máximo el periodo de permanencia, que se ajusten estrictamente los tiempos y las pruebas que se le vayan a tener que hacer a esta persona. Y también es importante designar un personal médico de referencia que vaya a intervenir en el ingreso si fuera necesario, pedir la colaboración del acompañante para elegir la cama de observación que, por ejemplo, esté más alejada del ruido, del personal sanitario, del resto de los pacientes. Sería interesante que se usaran boxes individuales, que se facilitaran elementos distractores, juegos, aparatos de música, material con el que estén familiarizados y que recuerde positivamente la situación de espera, y permitir que él o la acompañante permanezca a su lado durante toda la estancia.
¿Qué adaptaciones podemos hacer a la hora de realizar la valoración y la exploración? Controlar el ruido ambiental y el instrumental necesario para las pruebas, evitar movimientos bruscos y el contacto físico precipitado. Hay que dirigirse a la persona intentando explicarlo, haciendo uso de ayudas visuales y de palabras sencillas para que nos entienda correctamente, modular el tono de voz, mantener orden y transparencia en la sala, evitar siempre que sea posible la utilización de productos con olores fuertes o ruidos intensos, eliminar las batas blancas, los guantes y las mascarillas siempre que sea posible. Interesante permitir al acompañante estar presente en todo el momento y que sea él el que traduzca esas instrucciones que el personal sanitario da y que se las facilite a la persona con autismo. Pedirles que se quiten la ropa estrictamente cuando sea necesario y solo la que sea necesario. Utilizar pictogramas o ayudas visuales para explicar o anticipar las pruebas que se van a llevar a cabo. Permitir al paciente mantener un objeto, un muñeco que le transmita seguridad y que lo relaje. Permitir al acompañante que utilice recompensas o estrategias distractorias para relajar al paciente, como canciones, juegos, etcétera. Prever también la utilización de pequeños sedantes o anestesia cuando sea necesario ante una situación de exploración y, si es posible, utilizar un box único para todas las pruebas, evitando la sala de espera. Gracias.